Seamos pues todos bienvenidos en este estudio de hoy, que lo hemos titulado ¿Cuál es nuestra misión? Y la obra que deben hacer nuestros ministros ahora y lo que tenemos que hacer los demás. Esperamos que sea pues de edificación para todos nosotros. El tema es una reflexión que queremos hacer sobre nuestra misión, breve, corta, pero también sustanciosa, y que nos va a dejar a todos pensando también sobre algunas cosas importantes de nuestra verdad, ¿no? De nuestro mensaje. Y bueno, en ese contexto queremos recordar o preguntar, mejor dicho, ¿no? ¿Qué obra de salvación está haciendo Jesús ahora mismo? Es la pregunta. Según la Biblia, en el cielo Jesús está haciendo juicio. Eso nos lo diría Daniel capítulo 7. Pero si vamos a Daniel capítulo 8, encontramos que se nos dice que Jesús está haciendo la purificación del santuario. Es decir, si unimos estas dos verdades, Jesús está juzgando a los muertos en Cristo o a los muertos que profesaron ser cristianos y borrando sus pecados del cielo, o en dado caso borrando los nombres de los profesos cristianos del cielo. Esa obra de borramiento sabemos que es la purificación del santuario. Pronto llegará el juicio de los vivos, pronto serán borrados los pecados de los vivos y pronto serán borrados los nombres de aquellos que profesaron ser cristianos pero que no vivieron a la altura. Eso es lo que está haciendo Jesús en el cielo. Pero la pregunta ahora es, ¿y qué está haciendo Jesús por su pueblo que está en la tierra ahora mismo? O sea, eso lo está haciendo Jesús por el pueblo de Dios en el cielo. ¿Y qué está haciendo Jesús por su pueblo en la tierra? Bueno, claramente está en armonía con esta obra. Los de su pueblo que están vivos, Jesús los está preparando para el juicio de los vivos y para que eviten el castigo final de las 7 plagas postreras. Esta preparación se conoce en la Biblia como la obra del sellamiento de los 144,000 y está registrada o explicada o profetizada en Apocalipsis capítulo 7. Esta misma obra de sellamiento es la que está haciendo el tercer ángel, porque este ángel es el que trae el sello para ponerlo sobre la frente de los siervos de Dios. Recuerden que está claramente dicho allí que estaban por soltarse los 4 vientos de destrucción sobre el mundo y vino un ángel del cielo que le dio una orden a estos ángeles y les dijo, no suelten los 4 vientos hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Es decir que la relativa paz que hay ahora, digo relativa porque a veces estallan algunas convulsiones de guerra, algunos sucesos de la naturaleza, algunos desastres, pero siempre luego hay una aparente calma. Esa aparente calma o esa relativa calma es resultado de ese clamor que hace el ángel sellador, el tercer ángel, a los ángeles que sostienen los 4 vientos, para que no los suelten definitivamente, para que no queden sin restricciones, para que la maldad sea restringida hasta que se termine esta obra del sellamiento. Si nosotros entendemos esto, si de verdad entendemos esto a la luz de la Escritura, si de verdad sabemos entonces en qué tiempo estamos viviendo, si somos conscientes que la profecía nos advierte esto, entonces eso debe hacernos entender no solamente la posición en la que nos encontramos ahora mismo, sino cuál debe ser nuestra misión. Básicamente se puede resumir en una palabra, en una frase, en una oración. Nuestra misión es entonces proclamar el mensaje del tercer ángel, o lo que es lo mismo, proclamar el mensaje del sellamiento. Esa es nuestra misión. Y todos nuestros esfuerzos deben estar orientados a esta proclamación. Todo nuestro tiempo debe estar orientado a esta proclamación.
toda la obra que hacemos, las palabras que decimos, el dinero que invertimos, deben estar orientadas a esta proclamación. Primeramente, a vivir nosotros, a prepararnos, recibiendo el sello, purificándonos de nuestros pecados y a su vez invitando a otros a esta preparación. Por eso es que se llama proclamar el mensaje del sellamiento. En su momento, vamos a decirlo así, en el año de 1848, el pueblo adventista no estaba muy claro de su misión. Y es entonces cuando ocurre una visión, en noviembre de 1848. Y quiero leerles justamente a ustedes lo que Elena de White relata en relación a esta visión, porque justamente allí se representa claramente cuál es nuestra misión, la misión primeramente de los ministros, de los que están a cargo de la obra, y la misión, por supuesto, de los que apoyan la obra, de los que están allí, quizás no al frente directamente de la obra, pero están allí ayudando a la obra. Y esta que vamos a leer es una cita del libro Notas Biográficas de Elena de White. En la versión electrónica es la página 137. Y dice así: en una asamblea celebrada en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, se me mostró la proclamación del mensaje del sellamiento y el deber en que estaban los hermanos de difundir la luz que alumbraba nuestro sendero. Noten que aquí claramente se nos dice ya que desde 1848, desde noviembre, debía proclamarse el mensaje del sellamiento. O sea, el sellamiento de Apocalipsis capítulo 7 no era algo futuro, sino era algo que ya para 1848 era presente, había comenzado. Y por eso era urgente que el pueblo adventista, pionero, proclamase ese mensaje y difundiese esa luz que, como dice aquí, alumbraba nuestro sendero. Ella nos relata, por lo menos en este escrito, aquí no, pero 10 páginas anteriores a esta, en la página 127, sí relata lo que vio en esa visión. No lo vamos a leer aquí, pero sí lo recomiendo. Pero luego relata lo que acontece después de salir de la visión. Dice: después de la visión le dije a mi esposo, a Jaime White, tengo un mensaje para ti. O sea, un mensaje para ti que estás al frente de la obra y del ministerio. Debes imprimir un pequeño periódico y repartirlo entre la gente. Aunque al principio será pequeño, cuando la gente lo lea te enviará recursos para imprimirlo y tendrá éxito desde el mismo principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán raudales de luz que han de circuir el globo. En este primer párrafo que encontramos aquí tenemos algo interesante. ¿Y qué es? Bueno, una declaración de misión. Después de una visión, se le dio una misión. Y esto me causa un poco de sorpresa, porque se parece, ¿no?, a las declaraciones que tienen las empresas en sus entradas, ¿no? Visión y misión. Aquí también hay una visión, pero es profética, es bíblica, es inspirada, y luego a raíz de eso hay una misión. ¿Cuál fue la visión? La visión, cuando ustedes la lean se van a dar cuenta que es una explicación en detalle. Elena de White fue llevada al cielo a ver esa obra del sellamiento, lo que estaba haciendo Jesús en el santuario y la relación con el mensaje del sellamiento. Después de esa visión traen la misión. ¿Cuál es la misión? Debes imprimir un pequeño periódico, repartirlo entre la gente. Y dice que comienza pequeño, pero que la gente enviaría recursos y que sería un éxito. Y luego dice que a través de ese ministerio, los raudales de la luz del sellamiento, circuirían el globo. O sea que está hablando del alcance, y no solamente para ese momento, sino para el tiempo presente, tiempo futuro para ellos, tiempo presente para nosotros. O sea que cuando entendemos esto, ¿qué tenemos que entender? Que aunque esto es un mensaje que se le dio a Jaime White en 1848, sigue siendo válido para nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos estando viviendo bajo el mensaje, bajo el sellamiento.
El sellamiento que comenzó en 1848 no ha terminado. Seguimos en ese tiempo. Por lo tanto, el mensaje sigue siendo verdad presente y la visión sigue siendo presente y por tanto la misión también. O sea, que nosotros, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que retomar el testigo que dejaron los pioneros, retomar ese ministerio y seguirlo llevando adelante hasta su conclusión, hasta que se cumpla esta profecía que dice que brotarían, que los raudales de luz circuirían todo el globo. ¿Pero de cuál luz? Está hablando de la luz que se le mostró del sellamiento. Sigamos leyendo. Mientras estábamos en Connecticut, en el verano de 1849, estamos hablando ahora, saltamos del noviembre 48 al verano del 49. Estamos hablando entonces de por lo menos 7, 8 meses después. Mi esposo sintió el profundo convencimiento de que le había llegado la hora de escribir y publicar la verdad presente. Recibió mucho aliento y bendición al resolverse a ello. O sea que se tomó por lo menos 7, 8 meses en reaccionar, por así decirlo, en comenzar a aplicar esto. Algo que no dije y que era un buen momento para decirlo. Esto representa el comienzo de la obra de las publicaciones. En aquel tiempo, ese era el medio más moderno que Dios había permitido al hombre de la tecnología alcanzar para difundir la luz. Hoy día, básicamente, esta obra ha sido sustituida por las redes sociales. O sea, ahora la gente lee mucho menos el periódico, lo impreso, y lee mucho más lo que está impreso, pero en los medios digitales. O sea, sigue siendo la obra de publicaciones, sigue siendo la obra de imprimir, de hacer impresiones, pero ahora ya la tecnología ha cambiado. O sea que la misión sigue siendo válida, pero debemos ahora entender que nuestra misión debe ir en la impresión y en los periódicos y en la obra digital, audiovisual. O sea, tenemos que encargarnos de eso. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, llevar la verdad presente, el mensaje del sellamiento. Ahora sí, sigo leyendo. Connecticut, verano de 1849. Mi esposo sintió el profundo convencimiento de que le había llegado la hora de escribir y publicar la verdad presente. O sea que ahora sí. Recibió mucho aliento y bendición al resolverse a ello, pero cayó de nuevo en duda y perplejidad al considerar que no tenía dinero. O sea, básicamente se habían tardado en comenzar porque no tenían recursos. Aunque en la visión o en la misión se le había dicho de parte de Dios que la gente le enviaría recursos. O sea, que tenía que avanzar por fe y esperar que la gente mire los recursos. Sin embargo, le tomó 7, 8 meses, le volvió de la duda a la perplejidad. ¿Por qué? Dice aquí, quienes contaban con recursos preferían guardárselos. O sea, está hablando de que la gente no apoyaba esta misión, este ministerio, esta verdad, esta proclamación con sus recursos. Y allí tenemos también que reflexionar, porque aquí también se está mostrando la obra de la iglesia. Jaime y Elena de White como los encargados de publicar la verdad presente, la proclamación del mensaje del sellamiento, su misión era escribir la verdad y publicarla. Pero el apoyo de la iglesia era darle los recursos, pero la iglesia no estaba respondiendo. Quienes contaban con recursos preferían guardárselo. Y es algo que tenemos que pensar, que tenemos que apoyar. Y apoyar es esta misma obra que está aquí escrita. Sigo leyendo. Por fin, desalentado, renunció a la empresa y decidió ir en busca de un campo de heno para comprometerse a guadañarlo. Al marchar mi esposo de casa sentí que me sobrecogía un gran peso y quedé desvanecida. Oraron por mí y Dios me bendijo, arrebatándome en visión, o sea, otra visión. Esto ocurrió cuando el esposo estaba por irse de la casa, se desvaneció, se desmayó. Pero cuando oraron por ella, fue arrebatada en visión. Vi que el Señor había bendecido y dado fuerzas a mi esposo para trabajar en el campo un año antes, que había empleado provechosamente los recursos obtenidos de su trabajo, que recibiría el 100 por 1 en esta vida y si era fiel, una copiosa recompensa en el reino de Dios.
pero que el Señor no quería ahora darle fuerza para trabajar en el campo, porque lo tenía destinado a otra labor, y que si se aventuraba a ir a cortar heno, habría de dejarlo, porque caería enfermo, pues debía escribir, escribir y avanzar por fe. Miren entonces la misión, ¿no? La paciencia de Dios por un lado y la misión que le encarga pues a este su siervo. Escribir, escribir, o sea, me llama mucho la atención porque, claro, aquí hay muchas cosas que uno se podría reflexionar, pero una de ellas es, ¿cómo es posible que la gente hoy día, los líderes y muchos que siguen a estos líderes, se aventuran a decir que lo que escribieron los pioneros, en especial Jaime White, lo que escribió, bueno, eso era porque estaba equivocado, porque venía de una iglesia llamada La Conexión Cristiana, que su esposa no le dijo nada porque no quiso llevarle la contraria? ¿Qué hacen con todas estas citas? En la que Dios mismo lo escogió y lo instó a escribir. Dios sabía lo que él iba a escribir. Si hubiese sido error, lo que iba a escribir, Dios no lo hubiese motivado, ni hubiese obrado tan fuertemente. Es más, miren lo que dice. Debía escribir, escribir y avanzar por fe. Inmediatamente se puso a escribir. O sea, al final aceptó. Pero miren lo que va a decir ahora, que va a dejar a todo el mundo fuera, o sea, va a evidenciar el error de muchos. Inmediatamente se puso a escribir, y cuando llegaba a un pasaje difícil, o sea, él estaba escribiendo basado en la Biblia. Cuando llegaba a un pasaje difícil, dice, nos uníamos en oración a Dios a fin de comprender el verdadero significado de su palabra. Cuando dice nos uníamos, ¿de quién está hablando? Está hablando del esposo y ella, la profeta. Y que juntos oraban por ese versículo y Dios les daba ¿qué? El verdadero significado de su palabra. O sea, es cierto que Jaime White no era profeta, pero su esposa sí. Y aquí está diciendo ella, básicamente es, lo que él escribió estaba aprobado por la profeta. No era que él escribía por su cuenta, por su lado, Elena de White ni se enteraba y de repente, wow, mira lo que escribió mi esposo, ni me había enterado que mi esposo sabía y pensaba esto. Bueno, ya que lo publicó me quedaré callada. No era así como funcionaba esto. Al contrario, él escribía, estudiaba y escribía, y cuando había un punto clave difícil, un versículo difícil, juntos oraban y se le daba la verdadera comprensión. Ella, lo que se entiende es que ella también leía lo escrito antes de ser publicado y tenía la aprobación que venía de lo alto. Entonces, ¿cómo van a decir semejante barbaridad en relación a lo que escribió Jaime White? Sigo leyendo porque nos falta entonces la parte ahora de la misión. Un día de julio mi esposo trajo a casa desde Middletown 1000 ejemplares del primer número de su periódico. O sea, hasta aquí hemos leído cómo fue toda la batalla y la lucha entre los ataques, entre la duda, entre el desaliento, entre la falta de recursos para finalmente dar el primer paso en la publicación. Finalmente, ahora nos cuenta un día de julio. O sea, estamos hablando ahora de 1849, o sea, que estamos hablando del verano, ¿no? Un día de julio, mi esposo trajo a casa desde Middletown 1000 ejemplares del primer número de su periódico. Mientras se componía el original, había recorrido varias veces a pie ida y vuelta a la distancia de 13 kilómetros que nos separaba de Middletown. Pero aquel día le pidió prestado al hermano Belden un carro con su caballo para llevar a casa los ejemplares del periódico. Traídas a la casa las valiosas hojas impresas, las pusimos en el suelo y luego se reunió alrededor un pequeño grupo de personas interesadas. Nos arrodillamos juntos los periódicos y con humilde corazón y muchas lágrimas suplicamos al Señor que otorgase su bendición a aquellos impresos mensajeros de la verdad. Después que doblamos los periódicos, mi esposo los envolvió en fajas dirigidas a cuantas personas él pensaba que se los leerían. Puso el conjunto en un maletín y los llevó a pie al correo de Middletown. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se imprimieron en Middletown 4 números del periódico de 8 páginas cada uno. Antes de mandar los ejemplares al correo, los extendíamos siempre ante el Señor y ofrecíamos a Dios fervorosas oraciones mezcladas con lágrimas, para que Él derramase sus bendiciones sobre los silenciosos
mensajeros. Poco después de publicar el primer número, recibimos cartas con recursos destinados a continuar publicando el periódico y también recibimos las buenas noticias de que muchas almas abrazaban la verdad. Fíjense entonces cómo se cumplió la promesa de los recursos que la gente iba a enviar. La misma gente que recibía el periódico lo veía. La misma gente que recibía el periódico, los leía, veía la verdad presente y enviaba los recursos. Y también muchas almas abrazaban la verdad. Ahora la pregunta que uno queda, ¿y esta es la única obra que estaban haciendo Jaime y Elena de White? Pues no. Fíjense en este último párrafo que con esto finalizamos el estudio. El comienzo de esta obra de publicaciones no nos estorbó en nuestra tarea de predicar la verdad, sino que íbamos de población en población proclamando las doctrinas que tanta luz y gozo nos habían dado, alentando a los creyentes, corrigiendo errores y poniendo en orden las cosas de la iglesia. Entonces, fíjense, aquí está definida la misión y descrita nuestro trabajo, mis hermanos. Primero, lo que hemos leído, que es abocarnos en las publicaciones, ahora digitales. En lugar de solamente impresas en papel, ahora tienen que ser impresiones digitales, porque ese es lo que está ahora mismo en la tecnología que Dios ha permitido y es lo que tiene ahora más demanda. Lo que la gente está más leyendo son el YouTube, el Instagram, el Twitter, el TikTok, las que llaman pues las redes sociales, el Facebook. Ahí es que tenemos que abocarnos. Quizás no todos tengamos la opción de escribir artículos digitales en páginas web o no tenemos quizás la opción de grabar video. Así como no todos los hermanos escribían los artículos en la revista, pero todos los hermanos que recibían los artículos primeramente los leían y los estudiaban y luego ellos mismos repartían los periódicos, distribuían los panfletos. O sea, ellos eran unos, compartían. Y lo mismo podemos hacer ahora nosotros, la iglesia. Los que se encargan de grabar los videos y escribir los artículos, el resto de los hermanos, ¿cuál debería ser su labor? Reenviarlo a todos los contactos. Y estaremos haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes, pero con una tecnología diferente. Ahora bien, como decíamos, el último párrafo nos dice también cuál debe ser la otra parte de la misión de los que están al frente de la obra, los ministros. Ella dice que la publicación es nuestra obra, la obra, porque la combinaban. ¿Con qué la combinaban? Con ir de población en población. ¿Haciendo qué? Proclamando las doctrinas, alentando a los creyentes, corrigiendo los errores y poniendo en orden las cosas de la iglesia. Es decir, iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, convocaban a los hermanos, hacían conferencias, convocaban a los hermanos de la verdad presente de esos lugares y allí los invitaban pues a esas conferencias y en las conferencias explicaban la verdad presente, el mensaje del enseñamiento y la necesidad del orden evangélico. Y así que se lograba predicar la verdad, la luz, proclamar el mensaje del enseñamiento, se lograba corregir los errores y se lograba poner en orden las cosas de la iglesia, o sea, se lograba organizar las iglesias y ordenar las iglesias. A fin de llevar adelante la empresa de publicaciones y al propio tiempo proseguir nuestra labor en diferentes partes del campo, el periódico se trasladaba de cuando en cuando a distintas poblaciones. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos en esta obra delineada nuestra misión, nuestra obra, tanto de los ministros como del pueblo en general. Lo que cada uno debemos y podemos hacer. Y eso sería pues trabajar unidos, cada quien dando su parte. Los que confían en esta obra, aportar no solamente aportar los recursos y también convertirse en multiplicadores, en personas que comparten estas publicaciones digitales a todos los contactos, día tras día.
a cada hora, a cada momento. De modo que la verdad se predique. Obviamente también predicando a viva voz. Y por ejemplo, las verdades del sellamiento. Esto simplemente los traigo a reflexión para que todos lo analicemos y seguiremos estudiando de esto con más detalle. Pero lo presento para que ya vayamos viendo hacia qué lugar tenemos que ir, hacia qué lugar vamos a ir con la ayuda del Señor y para que todos entonces nos alineemos según la revelación aquí dada. Que todos podamos decir, como en su momento dijo Isaías, cuando Dios preguntó, ¿a quién irá y a quién enviaré por nosotros? E Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que todos digamos como Isaías, ante estas verdades, ante esta proclamación de este mensaje y ante este método de trabajo revelado e inspirado, que todos digamos, heme aquí a mí, Señor, envíame a mí. Que Dios pues nos bendiga. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.